Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Diálogos Pilares, en su versión 25 ya, de estos diálogos que nos acercan a todos los pilares. Estamos en el Pilares Carlos Monsiváis, en el Auditorio Social, con un gran público aquí que nos acompaña. Estamos muy contentos porque vamos a tener un diálogo hoy sensacional. Vamos a hablar de un tema que déjenme les platico. En el libro de texto de cuarto año de la materia de geografía, en 1993, aparecía una nota que hablaba de los eclipses, para enseñarle a los niños de qué era un eclipse. Bueno, pues en esa nota de ese libro, en su página 20, aparecía ya que el día 8 de abril del 2024, es decir, 31 años después, habría un eclipse. ¿Y qué creen? Ya estamos a punto de tener este gran fenómeno que son los eclipses. Y hoy vamos a tener este diálogo para hablar de eclipse con el tema El día que devoraron el sol. Hoy me complace en presentarles a la moderadora de este diálogo Pilares, que es una gran docente del Pilares Guayatla, allá en Magdalena Contreras. Ella es docente de la Escuela de Código y es nada más ni nada menos que Liz Montserrat Negrete Aguilar, a quien le damos un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Ella va a ser la conductora de este Diálogos Pilares. Y bueno, pues también tenemos a un gran docente aquí de robótica que nos va a platicar mucho sobre los eclipses. Y tenemos a Adrián Uriel Sandoval Pardo, para quien también le pedimos un fuerte aplauso. Nos informan que ya se está transmitiendo en los 300 pilares de la Ciudad de México y mucho más a través de la página de Facebook Pilares. Así que les dejo ya los micrófonos a Liz Montserrat para que conduzca este sensacional Diálogos Pilares. Un aplauso. Eh, Muchas gracias, Javier, arquitecto. Ya casi 300 pilares, ¿verdad? Maravilloso. Qué fantástico. Tenemos casa llena. Muchas gracias a todos los que se encuentran aquí. También un saludo a todos los que nos ven desde nuestras redes sociales, desde Facebook. Estamos por iniciar. También saludos a todos los pilares en los que nos comienzan a ver, a todos los compañeros. A la maestra Gaby, que está aquí en el público también. A Pati Rojas también, saludos, gracias, gracias. Muy bien, pues ¿qué es Diálogos Pilares? Pues bueno, es un espacio donde podemos conversar, dialogar, hacer críticas constructivas referente a temas de gran importancia, ¿no? Como en este caso. Eh, Nuestros seguidores en redes pueden también hacer comentarios y preguntas que más adelante serán después, contestadas conforme a la charla. Nos encontramos en el Centro Cultural Social Carlos Monsiváis, desde donde tenemos el honor de recibir a un público muy animado que nos acompaña. Sí, gracias, aplaudan, a platicar sobre el eclipse y el día que devoraron al sol. Muy bien, pues a continuación seguiré lo que es la semblanza de nuestro invitado, Adrián Uriel Sandoval Pardo. Adrián Uriel Pardo es docente de tecnología en el programa Pilares. En el Pilares también se encuentra Pilares Bambú. Ahí por si gustan ir a visitarlo, a saludarlo.
Tiene 33 años de edad y es egresado de IPN. Divulgador científico y con experiencia en charlas de temas artísticos y científicos. Apasionado de los fenómenos físicos y químicos que busca darle una visión más fresca y con toques de comedia a la enseñanza. Miembro de comunidades de observación y con gran interés en impartir charlas didácticas y de interés científico a la comunidad para que encuentren este gusto y asombro por las ciencias y las matemáticas. Bienvenido, Adrián Sandoval Pardo, a Diálogos Pilares con el tema Eclipse, el día que devoraron al sol. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo soy Adrián Sandoval y primero que nada, muchas gracias, Javier, por la confianza y también a mi compañera Liz. Gracias a Pilares por el espacio, por esta oportunidad que tengo para hablar con ustedes, para tener esta charla más de amigos, esta charla en la que, por lo que veo, estamos muy animados el día de hoy. Entonces, esto me agrada porque va a ser una charla un poco más amena, o es esta charla de amigos. Entonces, vamos a empezar un poco porque me da la impresión que todos los que estamos aquí somos apasionados a los eclipses. Entonces, somos apasionados a este tema del el astronómico, estamos apasionados por la ciencia. Y justo lo que yo busco es darle ese amor que tienen las ciencias para todos ustedes. Tratar de plantar esa pequeña semillita para que ustedes digan el día de mañana, oye, me interesó un poquito este tema y voy a investigar un poco. Así que vamos a empezar con esta charla y espero la disfruten y sea amena para todos. ¿Ok? Gracias. Más básico, vamos a ver qué son esto de un eclipse, porque muchas veces ya tenemos entendido el tema, ya tenemos esta idea bueno, el eclipse es este fenómeno en donde pasa la luna o la tierra y crean esta pequeña sombra, ¿ok? Pero yo quiero tratar o empezar este tema con una pequeña frase de Lucio Anneo Seneca que dice, cuando el sol eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza. ¿Qué nos dice esta frase? Cuando nosotros vemos o presenciamos un eclipse es cuando nos damos cuenta de la grandeza que tiene el sol, la grandeza que tiene la luna y la grandeza que tienen los astros, lo pequeñito que somos nosotros ante este universo tan vasto que es. Y justamente estos pequeños momentos, estos pequeños lugares en donde un eclipse tarda unos segundos, unos minutos, pero basta solamente este pequeño instante para darnos cuenta de lo grande que es nuestro universo. Entonces, con esto partimos para ver qué es un eclipse. ¿Ok? Así a grandes rasgos. Un eclipse es la sombra que proyecta el sol. Aquí tenemos al sol. El sol nos está irradiando a nosotros de luz todo el tiempo. Irradia a la Tierra, pero de repente llega la luna o algún otro objeto y lo tapa. Esta sombra que proyecta la luna, entonces, lo único que hace es generar una sombra. Y por estos efectos de juegos de luz y sombra es lo que nosotros percibimos con un eclipse. Aquí viene lo fascinante pues, desde este tema, porque la luna con respecto al sol es 400 veces más pequeña. Vamos a hacer este pequeño ejercicio mental en el que nosotros vamos a pensar, tratar de imaginar, porque muchas veces tenemos la idea de que pues concebimos ya tamaños, pero en realidad no, a veces nos cuesta incluso cuando estacionamos un carro medir tamaños, ¿no? Ahora imagínense algo 400 veces más grande o 400 veces más pequeño. La luna es exactamente 400 veces, bueno, no exactamente, pero por ahí vamos, 400 veces más pequeña que el Sol. Pero al mismo tiempo es a una distancia 400 veces equidistante. Ya me escuchan mejor, ¿verdad? Perfecto. Es 400 veces más en cuanto a la distancia, por eso da la impresión que es del mismo tamaño. Cuando nosotros vemos el cielo,
y vemos a la luna, vemos este tamaño que es muy similar, muy parecido a la- al Sol. Por eso cuando hacemos este juego de los eclipses, tenemos la oportunidad de que caen exactamente en la distancia que puede ser igual o un poco más pequeño que el Sol, y es lo que genera este fenómeno tan maravilloso. ¿Ok? Vamos a ver qué tipos de eclipses hay. Tenemos bastantes tipos de eclipses, entre ellos una canción muy buena. Para empezar, el eclipse solar. ¿Qué es esto de un eclipse solar? ¿Qué es lo que vamos a tener este lunes 8 de abril? El 8 de abril, aproximadamente a las 10:50, es cuando va a empezar este fenómeno del eclipse solar. Pero el eclipse solar es cuando la luna pasa entre la distancia de la Tierra y el Sol. Esta distancia tiene que ser una alineación perfecta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está la luna dando vueltas alrededor del Sol, todo el tiempo está girando. Y uno se pregunta, bueno, si la luna está girando alrededor del Sol, ¿por qué no hay eclipses tan seguidos? Porque para esto tenemos que tener en cuenta que la luna tiene un tipo de rotación que es inclinado con respecto al eje que tiene de rotación la Tierra, tener esta alineación perfecta. Hagamos este pequeño ejercicio de, tenemos un reloj con minutos, segundos y horas. Vamos a pensar cuántas veces tiene que pasar o cuánto tiempo tiene que pasar para que se alineen estas manecillas, para que todas coinciden en una misma línea, en un mismo borde. Justo es más o menos la idea de un eclipse o en este caso, tiene que pasar bastante tiempo, tiene que tener algunas condiciones muy especiales para que la luna, la Tierra y el Sol estén alineados perfectamente para que den esta sombra. Entre estos tipos de eclipses, tenemos que tener en cuenta que la órbita que tiene la luna no es redonda, no es una órbita perfecta. Entonces es una órbita elíptica. Esto quiere decir con elíptica que a veces va a ser un poco más lejana con respecto a la Tierra, por lo que a veces se va a ver más grande o más pequeña. Hemos notado a veces la luna que es muy grande o muy pequeña con respecto a estos días. De hecho, no sé si ustedes han notado estas semanas pasadas que la luna se ve con estos tonos rojizos. Exactamente. Esto porque se supone que 2 semanas antes o 2 semanas después, siempre de un eclipse total, y esto ténganlo en cuenta, siempre va a haber un eclipse de luna. Esto lo vamos a ver un poquito adelante, pero este eclipse de luna es lo que torna rojizo a la luna y hace que se vea un poco más grande. Y esto también es importante, la luna, para que exista este eclipse de sol, tiene que estar en su fase de luna llena, en su fase completa. Entonces, el eclipse total ocurre cuando la luna eh, tapa por completo al sol. Estamos ahorita en una etapa en donde la luna está justamente en el tamaño perfecto para tapar al sol. No está ni demasiado lejos ni demasiado cerca, está en un lugar perfecto para taparlo y que quede en esta corona. Este fenómeno puede tardar segundos o minutos. Y el eclipse parcial. El eclipse parcial ocurre cuando tenemos este pequeño desfase en el que cuando la luna, este efecto del eclipse, alrededor hay una especie de sombra cónica y esta sombra lo que genera también es un espectro en los lugares en donde se va a poder captar la umbra, el eclipse total. Ahí no se va a, bueno, se va a poder ver de manera lineal, se va a poder observar muy bien,
pero en lugares como la Ciudad de México vamos a ver perdón, la umbra y la penumbra, perdón. Ahora sí. La penumbra es esta parte en donde nosotros vamos a poder observar el eclipse total, y la umbra es en donde nosotros vamos a tener esta oscuridad total. En este caso, en la Ciudad de México, vamos a tener una parcialidad del eclipse, porque nosotros estamos alrededor de donde va a estar el punto de oscuridad máximo. Y el eclipse anular justo es cuando la distancia de la Tierra con respecto al Sol y la Luna, ok, con respecto al Sol y la Luna, está un poco más alejado de de nuestra órbita. Está en un punto más alejado, ¿no? Y se alcanza a ver parte del Sol. Esto quiere decir que vemos un poco, un halo de la luz solar en cuanto hace esta trayectoria. Entonces, esta trayectoria forma este anillo y se alcanza a ver todavía un poco de sol, y nosotros podemos ver el fenómeno como un anillo anular. Ahora, los eclipses de luna. Como bien les comentaba hace rato, los eclipses de luna suceden 2 semanas antes o 2 semanas después. ¿Por qué? Porque en la misma órbita de la luna llega un momento en el que es la Tierra quien cubre la totalidad de la superficie lunar. Esta luna toma un color rojizo. Ustedes tal vez se estén preguntando por qué toma este color rojizo la luna. Pues al momento de que la Tierra genera esta sombra, la misma atmósfera que tiene la luna la va a cubrir con estos tonos rojizos, como el atardecer. Más o menos, imaginen que cuando cubre la luz, lo único que vamos a generar es que la misma atmósfera, la curvatura de la Tierra, lo único que hace es filtrar estos rayos de luz y solamente deja pasar los tonos rojizos. Y los tonos rojizos son los que golpean o llegan a la superficie lunar y tornan a la luna de color rojizo. Y no es que le esté dando huehuencha, pero este, toma este color muy rojizo. En cuanto también a los eclipses de luna, también hay parciales y totales. Pero en este caso, solamente los eclipses lunares se dan 2 veces al menos al mes. No los percibimos tanto o tan seguido porque nosotros, las condiciones atmosféricas o las condiciones en las que ocurren, pues ocurren en diferentes partes del mundo. Por eso nosotros no lo percibimos tan seguido. Pero ahora sí, vamos a la parte más interesante, a la parte de la mitología. Ya que nosotros nos dimos cuenta de cómo es un eclipse, de dónde vienen, pero hagamos este ejercicio en donde decimos, si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo a los años de, digamos, 500 años antes de Cristo, 2000 años, ¿cómo explicaríamos a las personas qué es un eclipse o cómo se desarrollan? Porque nosotros tenemos este imaginario colectivo y este imaginario colectivo viene desde miles de años anteriores. Así que desde un principio la civilización trataba de explicar los fenómenos siempre aludiendo a deidades, siempre pensando que se trataban de dioses, se trataba de algo mágico, y justo vamos a empezar con este tipo de temas. El primer vestigio que se tiene de la humanidad de estos registros de un eclipse data de hace más de 4000 años antes de Cristo. En relata el primer eclipse de sol, y en los fenómenos los relataban como deidades que tenían esta dupla. Muchos vamos a recordar que hay deidades como masculinas, femeninas, que se le atribuían al sol y a la luna. Por lo mismo de que
relacionaban demasiado con el ciclo menstrual o lo relacionaban con estos ciclos, incluso hasta de cosechas. Al mismo tiempo, al sol lo relacionaban incluso con deidades masculinas o con la vida y la muerte. Mientras el sol era la vida, la muerte era la luna o este renacer. Entonces, muchas veces los eclipses eran estas uniones entre la vida y la muerte, la creación y la destrucción, o todo esta mitología en la que nosotros tratábamos de explicar qué era lo que ocurría durante un eclipse. Era el momento de reflexión, reconciliación o incluso el momento en donde se abrían los portales entre lo místico, lo mágico y lo que nosotros concebíamos como portales a otros planos. Ahora sí, ¿quién o qué devoró al sol? Hay muchas civilizaciones en todo el mundo que tienen este mito en donde algún animal mitológico devoraba al sol, en donde tanto mayas, egipcios, aztecas, nórdicos, civilizaciones de Canadá, civilizaciones que estaban en Vietnam, tenían estas creencias en donde podían, daban a entender algún animal, algún ser mitológico que creían que devoraba al sol. Entonces, vamos a ver unos de estos seres. El primero, el que tenemos aquí, obviamente vamos a empezar por nuestra propia cultura, nuestras propias panteón de deidades. Tenemos a Tepeyolotl. Tepeyolotl, muchos quizás lo conozcan como este jaguar gigante y él se le asocia también como el dios de los temblores. Porque su nombre Tepeyolotl viene del rugido de el corazón del monte y decían que al momento de que había algún temblor, este sonido de la tierra cuando se abre era muy similar al de un jaguar y asociaban a Tepeyolotl como un jaguar gigante que rompía la tierra y rompía también estos cielos. También en otras mitología, a Tepeyolotl se le conoce como el jaguar del sol negro. En esta creencia decían que Tepeyolotl salía para engullir al sol y daba como resultado que también la gente tenía la costumbre o esta, esta creencia que después de un eclipse vendría algún terremoto o algún temblor. Al mismo tiempo, en esta época de los mexicas, de los aztecas, ellos se dieron cuenta que la piedra de obsidiana servía bastante para poder observar este fenómeno. Y sí, de hecho, la piedra de obsidiana se puede, de cierta manera, filtrar los rayos UV. No es recomendable, si tienen ahí obsidiana y quieren ver el eclipse con ella, no se lo recomiendo, pero en ese entonces era la idea con la que ellos trataban al menos de ver un poco esta, este fenómeno. Ellos usaban lentes de obsidiana, los sacerdotes decían que, bueno, vamos a cubrir nuestros ojos con obsidiana para poder ver este fenómeno. Y bueno, otro de los mitos, y ahora vamos con la civilización china. Los chinos decían que había un dragón gigante que también agarraba el sol con una garra y se lo comía. De ahí viene también un poco esta creencia ya un poco más europea, un poco más de otras civilizaciones, en donde decían que el sol o era la llave o era la manera en la que los dragones podían escupir fuego. Ellos comían al sol para poder tener la capacidad de escupir fuego. ¿Qué hacían los chinos? Bueno, ellos tenían esta costumbre de hacer ruido. Entonces, creían que si hacían bastante ruido, sacaban tambores, sacaban cacerolas, hacían el mayor ruido para ahuyentar al dragón. Y bueno, si este mito fuera real, tomando en cuenta que el primer lugar aquí en México en donde va a tocar el eclipse, pues va a ser Mazatlán, creo que si existiera ese dragón, hacer este tipo de ruido
pues no va a ser tan difícil allá en Mazatlán, ¿no? Para ahuyentar gente. Entonces, vamos a ver, también de hecho, es importante esta parte de que algo que es muy curioso, la palabra china atribuida a eclipse, y perdón mi chino porque nunca lo he, pues nunca lo he practicado, pero es como Shi. Esta palabra china de asociada a eclipse también significa comer. Por eso es muy, muy representante esto de Shi y eclipse. Tienen esta dualidad. Ahora, los vikingos, ellos también tenían esta visión en donde creían que habían dos lobos, Freki y Geri. Estos eran hijos de Loki, si bien lo asociamos con ya estas deidades o estos superhéroes de Marvel, ya tenemos la idea de cómo son. Ellos eran dos lobos, que eran lobos de Odín, y lo que hacían ellos, o cuando Odín se los ordenaba o jugaban, cazaban al sol o a la luna. Y llegaba un momento en el que alguno de ellos dos engullía al sol o engullía a la luna. Y esto generaba tanto los eclipses de luna o los de sol. Y también en Vietnam había una rana o un sapo gigante que se comía a la luna y al sol. Y la tribu, una tribu canadiense que tiene un nombre muy raro que tal vez no pueda pronunciar, pero aquí lo tienen. Ellos decían que existía un murciélago gigante y que también la boca del cielo aparecía y se comía a la luna y al sol. Por otra parte, también las civilizaciones egipcias, si bien también los egipcios tenían muy arraigado la parte de los eclipses, hay que tomar en cuenta que estos pueblos se guiaban mucho por el sol. Tenían a este dios Ra, que de hecho, si ven aquí en la diapositiva, el símbolo de Ra es un sol con estas alas. Y si vemos la imagen, también la imagen de un eclipse, estos halos que tiene, puede dar a entender que son estas alas o estos haz de luz, asemejan un poco al eclipse. Y quizá de ahí tomaron esta inspiración para la representación de Ra. Esta vida y muerte, esta transmutación hacia el otro, o hacia el más allá, por eso es que se tenía mucho énfasis los egipcios con la muerte, con la vida, con esta creencia de tener una reencarnación en donde iban a tener esta vida eterna y se encomendaban a Ra. Ahora, otra de los mitos que se tienen, o más bien, este no es mito, esto sí ocurrió, este sí se tiene registro, es un enfrentamiento que hubo entre los libios y los medos. Fue en el año 585 a.C. y ellos estaban en un conflicto, este conflicto que ya tenía más de 6 años. En una de estas batallas ocurrió un eclipse. Ellos tenían tanto miedo de lo que estaba ocurriendo que se dieron cuenta que tal vez habían hecho enfurecer a los dioses. Entonces, en ese momento fue cuando ellos pararon la batalla y se vieron en la necesidad de tratar llegar a un acuerdo para hacer una tregua y parar la guerra. Muchos dirán que tal vez en ese o tratar de explicarlos. Pero en realidad ese eclipse ya había sido predecido desde hace mucho tiempo, de hecho un año antes. Tales de Mileto ya había predicho que ese eclipse ya iba a ocurrir. Y también Tales de Mileto fue un gran matemático, fue alguien muy, muy, muy súper importante para las matemáticas, filosofía, física, igual hizo grandes aportes, pero él ya había hecho esta investigación, él ya había predicho que ese día iba a ocurrir el eclipse. Ahora, si la siguiente historia que les quiero contar es un poco más, es de mis favoritas, de hecho. Esta habla sobre la liebre y sobre un mito que tenemos y que aún todavía lo tenemos un poco consistente aquí en México.
¿Cuántos de ustedes han visto durante un eclipse que aparece o ven a una mujer embarazada con un moñito, con un segurito, con con este listoncito? ¿Verdad que sí hemos visto? ¿De dónde vienen? Pues bueno, les voy a contar cómo ocurrió esto. Se supone que en Tenochtitlán tenían esta idea o esta mitología en donde hubo una vez una liebre que era muy traviesa y esta liebre lo que hacía estaba molestando a los dioses. Un día pues molestó a un dios que de verdad no debió molestar, lo sacó de sus casillas y lo que hizo este dios fue agarrarlo de las orejas. Los tiró. Y los tiró tanto que lo lanzó a la luna. Por eso dicen que la liebre le crecieron las orejas, cayó en la luna y al estamparse con la luna se le partió el hociquito a la mitad. Por eso es que las liebres traen partido su hociquito, su trompita. ¿Y qué pasó? Pues que se supone que la liebre, en venganza o por querer seguir haciendo travesuras, en cada eclipse a las mujeres embarazadas las toca con la luz de la luna, del eclipse, y los bebés nacen con labio leporino. De ahí viene ese mito. ¿Y qué hacían las mujeres en ese entonces en el antiguo Tenochtitlán? Pues, como ya les había comentado, la obsidiana era muy buena para ver y filtrar la luz de los eclipses y ellas traían pues siempre un cuchillito de obsidiana colgado con un listón para cortar el efecto del eclipse. ¿Qué pasó cuando hubo esto de la conquista? Cuando llegaron los españoles, pues vieron esa costumbre y las mujeres españolas dijeron, bueno, se me hace raro, pero este, mejor más vale prevenir. Pero ¿qué pasa con ellas? Pues ellas no iban a creer en esto de la luna, de los dioses, de sus diosas mexicas. Ellas lo que hacían, cambiaron este cuchillo de obsidiana, porque también era un poquito peligroso traer un cuchillo de obsidiana en su panza, ¿no? Cambiaron este cuchillito de obsidiana por una llave de bronce. Poco a poco, las costumbres fueron cambiando y esta llave de bronce pasó a un segurito que lo amarraban con un listón rojo. Y estos listones rojos y estos seguritos son los que han permanecido a lo largo de los años a lo que tenemos hoy en día. Y se sigue teniendo esta creencia que si te pones un segurito con un listón rojo durante un eclipse, tu hijo no va a nacer con este labio leporino. Pero en realidad, pues no, esta simplemente es un mito y nació a partir de la historia de la liebre. Estos son algunos de los amuletos que uno cree que se fueron dando a partir de estas historias. Pero bueno, ya vamos a empezar con la parte de la ciencia, con la parte más divertida de qué ha ocurrido con estos eclipses. Porque también nosotros hemos logrado grandes avances científicos a partir de estos eclipses. Uno de ellos es predecirlos, porque muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo lo hicieron, no? Porque, por ejemplo, el arquitecto mencionaba que en los libros de texto ya mencionaban que el día de 8 de abril del 2024 iba a ocurrir el eclipse total. ¿Cómo lo sabían desde antes, desde hace mucho tiempo? ¿Cómo sabía Tales de Mileto que dentro de un año iba a ser un eclipse? ¿Cómo se dieron cuenta? Pues fue un trabajo constante, poco laborioso, pero se dieron cuenta que la Luna pasa su órbita, pasa por el mismo lugar cada 18 años y 11 meses. O sea, que dentro de 18 años y 11 meses, la luna que vamos a ver esta noche va a aparecer en el mismo punto del cielo. Por eso mismo es que nosotros podemos ya hacer ciertos cálculos. Nosotros ya tenemos la trayectoria de la Tierra, ya tenemos la trayectoria de la luna y tenemos un punto fijo, aparentemente, que es el Sol, porque también hay que recordar que el Sol sigue girando a través de la galaxia.
Pero teniendo estas tres variables, nosotros podemos hacer los cálculos para saber cuánto tarda la Tierra con la Luna y el Sol para que dé un eclipse como resultado. Y como les decía, los eclipses se forman cuando la Tierra, la Luna y el Sol hacen esta línea perfecta en donde la sombra de uno proyecta hacia el otro. Entonces, teniendo esto, muchos de nuestros pensadores antiguos se dieron la tarea de demostrar ciertas cosas. Una de estas demostraciones fue la Tierra esférica. Entonces, Aristóteles llegó a la conclusión, solamente observando la Luna y observando la sombra que proyectaba la Tierra en la Luna, que la Tierra podía ser esférica. ¿Cómo lo hizo? Pues simplemente se puso a pensar y dedujo que el único objeto que era capaz de dar una sombra siempre de manera redonda, de siempre de manera circular, el único objeto es una esfera. Entonces, él solamente viendo la luna, viendo la sombra de la Tierra, dedujo que la Tierra era redonda. Ese punto para Aristóteles. Y sí, y tenía razón. Y de hecho, también Aristóteles viendo la Tierra, viendo esta sombra, así como que hizo cálculos y dijo, como que entonces también la Tierra ha de ser como 3 veces más grande que la Luna. Y sí, tenía razón, le atinó. La Tierra es 3.7, si no mal recuerdo, 3.7 veces más grande. ¿Qué otra cosa fue lo que se pudo demostrar a través de los eclipses? Pues bueno, como les decía en el mito de los chinos, que un dragón tomaba la, a la luna y al sol y lo engullía, pues durante los eclipses a veces se alcanzan a ver algunos puntos, algunas estrellas, porque cuando creamos este eclipse, esta luna que se está pasando a través del sol, tapa la luz y esta luz que nosotros no nos dejaba ver las estrellas alrededor del sol, ahora nos permite ver ciertas estrellas, ciertas cometas o ciertos objetos. Incluso llegan momentos en donde podríamos alcanzar a ver este, estas manchas solares o incluso las llamaradas que tiene el sol, estas llamaradas de plasma que tiene durante las tormentas solares. Pero no solo eso, hubo un momento en donde se pudo constatar o se pudo hacer posible la manera de cómo demostrar que Einstein tenía razón. Demostramos la relatividad general. Entonces, la teoría de la relatividad nos dice que un cuerpo, entre mayor sea su masa, va a deformar el espacio. Entonces, si nosotros tenemos algún objeto como una estrella detrás del Sol, la luz va a viajar de forma curva. Y podíamos ver objetos que estaban detrás del Sol, pero que la misma luz del Sol no nos permitía verlas. Entonces, durante un eclipse, incluso podemos ver esas estrellas. Vamos a poder percibir a objetos que nosotros tenemos y que a simple vista, a luz de día, no van a estar. Pero sí, en esta obscuridad, en esta penumbra y en esta umbra, vamos a alcanzar a ver estos puntos, que en su momento los chinos decían que eran las garritas del dragón. Y de hecho, otro cuento de estos relatos de los chinos, durante un eclipse se cuenta que al emperador le cayó de sorpresa. Entonces, eh, pues de verdad, él no sabía por qué estaba pasando y fue con sus astrónomos chinos y ellos tampoco, no lograron percibir este fenómeno y no lo lograron predecir. ¿Qué pasó? El emperador, todo furioso, los mandó a matar. Son las únicas víctimas reales que han tenido durante un eclipse. Esas son las primeras víctimas, los primeros mártires de los eclipses. Y bueno, la visibilidad. Vamos a esta parte en la que vamos a hablar de en dónde se va a poder percibir de manera total. Como ya les había dicho desde antes, en Mazatlán va a ser el primer lugar, la primera ciudad que va a tocar tierra
la primera ciudad donde se va a poder percibir de manera total, y de ahí va a llevar una trayectoria hacia el norte, pasando por Durango, Torreón, Monclova, y de ahí pasa hacia Estados Unidos, llega un poco a Houston, llega a esta parte de Canadá, y de ahí sale. Entonces, el 8 de abril a las 10:55, aquí en México vamos a verlo de manera parcial. Eso quiere decir que vamos a ver un pequeño ahí como gajito que todavía se va a alcanzar a ver de luz. Y vamos a necesitar pues filtros especiales para poder observarlo. En Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova, como es total, ahí sí podríamos verlo a simple vista. ¿Por qué? Porque la luna está tapando estos rayos de luz, y el halo que se alcanza a ver en realidad es plasma solar. Entonces, esta luz eh, pues no es dañina para el ojo humano, pero aún así se recomienda no verlo durante mucho tiempo. Y él va a finalizar hasta las 12 horas con 34 minutos, me parece. Bueno, 12 horas con 14 minutos, que va a ser su máximo, y finalizará a las 13 horas con 36 minutos aquí en la Ciudad de México. O sea que tendremos un gran espectro. Ahora, no solo el eclipse tal cual en el cielo va a ser lo sorprendente, porque también nosotros tenemos estas sombras que proyectan. Nosotros, si lo vemos en las copas de los árboles, vamos a ver que va a haber ahí un fenómeno bien interesante, en donde incluso se ven algunas como serpientes. Las sombras van a aparecer ahí como serpientes y se ve bien, bien increíbles. Vamos a poder tomar fotos bien padres. Ahora sí, medidas y seguridad, la observación. ¿Cómo podemos verlo? A simple vista, obviamente no. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar filtros especiales. Bueno, eso lo queremos ver de manera directa, porque lo podemos ver de manera indirecta a través de estas cajas de luz, de estas cajas que solamente lo que hacen es recibir la luz y proyectarla como en una caja oscura, como funcionan las cámaras. ¿De qué otra manera? Pues también lo podemos ver si nosotros hacemos un agujerito en una hoja de papel. La luz que proyecta va a proyectarla en una superficie plana, va a proyectar la sombra y la forma del eclipse. Eso sí, va a ser muy importante que nunca lo vean de manera directa, porque puede dañar nuestra vista, puede causarnos problemas e incluso llegar a la ceguera total. Vamos a necesitar lentes especiales. Si los quieren conseguir, pueden acudir, me parece que es en el Museo del Policía, en donde podemos encontrar algunos de estos lentes especiales que llevan esta certificación. Y también podemos encontrar en algunos lugares como en objetos, en, en observatorios, venden estos filtros para cámaras, porque también nosotros no podemos tomarle una foto directamente con nuestro celular con nuestro celular a esta cámara, a este fenómeno, porque nosotros dañamos nuestra cámara, la quemamos. ¿Sí? Esta es nuestra cajita, y más o menos este vendría siendo como el filtro de soldador. Necesitaríamos un filtro del número 14, al menos para verlo de manera, pues al menos más segura. Que no nos funcionan los lentes. Si nosotros usamos lentes, no nos va a servir de nada, porque un lente solamente es una mica, a excepción de un filtro. Un filtro, si ustedes lo llegan a ver, incluso se ve verdoso. Entonces, ese color verde es justo la luz que filtra y solamente permite pasar cierto espectro de luz. Si bien recordamos, la luz viaja en ondas, bueno, puede ser onda o partícula, pero en estos efectos es una onda, y esta onda filtramos los rayos UV y los rayos ultravioleta a manera de que sea menos dañino para nuestra vista. ¿Qué es lo que nosotros podemos también hacer? Verlo de manera indirecta, como les decía, a través de las copas de los árboles, con esta cajita. Y esta cajita es muy sencilla. Pueden ustedes acercarse a los pilares para poderlo realizar su cajita y observarlo de manera segura. Recuerden que podemos verlo en cualquier lugar.
pero siempre con estas medidas de seguridad. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No podemos verlo con micas, no podemos verlo con lentes. Si vamos a ocupar también nuestros lentes con certificación, vamos a tener esta prioridad de solamente verlo no más de 90 segundos, no más de 30 segundos. ¿Por qué? Solamente se necesitan un minuto para que nosotros hagamos un daño a nuestra visión. Entonces, lo más recomendable es que aunque tengamos estos lentes certificados, no nos tomemos demasiado tiempo para ver el eclipse, hasta tomar pequeños descansos. ¿Qué otra cosa no podemos hacer? No podemos verlo con reflejos, no podemos usar espejos. Algunos incluso llegaban a poner como botes con agua para verlo a través del reflejo. Eso tampoco es recomendable porque, ¿qué pasa? La luz llega al agua, hasta el agua, rebota y llega a nuestros ojos y puede causar este daño. ¿Cómo es que causa este daño? Imaginen a nuestros ojos como una lupa y el sol simplemente al verlo directamente quemaría nuestra retina. No se siente, no es algo que nosotros sintamos o tengamos este síntoma, pero a la larga va a provocar la ceguera o va a provocar daños, puede provocar cataratas. Entonces, lo más recomendable es que evitemos este contacto directo de nuestro ojo hacia el sol. Las caretas de soldar justo tiene que ser con un filtro del número 14 o mayor. ¿Por qué? Uno menor sí ya nos genera un daño. Las caretas de soldar o estos filtros de soldar los podemos encontrar en cualquier ferretería, o en estas casas como de materiales. Pero si ustedes ya quieren invertir un poquito en estos lentes o en estos filtros solares, podemos acudir a los lugares de astronomía o al planetario de Luis Enrique Erro. ¿Ok? Y bueno, por mi parte, ha sido todo. De verdad espero les haya agradado esta charla y espero estar aquí para posteriores charlas. De mi parte, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, querido compañero Adrián. Arquitecto, Vamos a empezar las preguntas que vienen del auditorio y también del Facebook. Yo solo quería comentar, sí fue muy agradable la plática, bastante completa. Te felicito, Uriel. Eh, Me llamó mucho la atención ese dato que nos das del filósofo Tales de Mileto, que decía que se podía prever ya cuando es un eclipse, porque ubicaban que la luna cada 18 años ocupaba en el cielo el mismo lugar, pero estamos hablando de hace, Tales de Mileto, si no me equivoco, es de hace casi 300, o sea, 500 500 años años antes de Cristo. O sea, yo me los imagino viendo al cielo obsesivamente años para estar ubicando la luna y cómo descubrieron después de tanto tiempo este dato que se replicaba cada 18 años. Entonces es un dato que nos lleva de lo importante que es la ciencia y este espíritu científico de la humanidad. A mí, yo solo también preguntarte si tú observas alguna diferencia que hubiera entre el eclipse que acabamos de vivir el año pasado y ¿por qué este es más relevante que el del 2023? Bueno, pues es más relevante porque aparte de que está completamente en nuestra ciudad, va a pasar más tiempo. Con respecto al del año anterior, el tiempo en el que estuvo el eclipse fue muy breve. Y aparte de que va a pasar más tiempo sobre el territorio mexicano,
va a cubrir una trayectoria muy grande. No solo estamos hablando de que va a pasar por estas ciudades del norte de la República, sino también va a atravesar parte de Estados Unidos y Canadá. Esta distancia que va a recorrer es enorme con respecto al del año anterior. Si lo ponemos también, si extrapolamos, sería como viajar de la Ciudad de México a la Ciudad de Brasil. Llegar allá de México a Brasil, sí es una distancia considerable de todo el tiempo que vamos a tener este eclipse total. El del año pasado fue muy breve, fue durante muy poco tiempo y tocó muy pocas ciudades de la parte sur de la República. Perfecto. Muchas gracias, Uriel. Gracias. Y nos vamos a la sesión de preguntas. Aquí ya tenemos un par de preguntitas de Facebook y algunos comentarios. Primeros comentarios, Angélica Guevar comenta, interesante y apasionante. Abrazo desde Risnar Warner. También tenemos Guadalupe Galindo, que nos comenta este tema de los mitos de los eclipses. Es muy interesante. Saludos desde Pilares La Fortaleza. Saludos a todos los Saludos. por allá. Pilares San Luis de Tlaxcaltemalco, presente, excelente e interesante tema ilustrativo previo al próximo eclipse solar. Sí, ya casi. También tenemos algunas preguntas de Facebook que nos dice Itzel de Pilares José Revuelta, pregunta, ¿por qué piensas que las personas le tienen tanto miedo a los eclipses? A aquellas personas que dicen que se oscurecerá todo, ¿qué les dirías para disminuir ese temor y explicarles que solo es un fenómeno natural y que no tiene que ver con el apocalipsis? También Leo Terrer nos pregunta, ¿qué actividades se realizarán en Pilares con motivo del eclipse? Ok. Bien, para contestar la primera pregunta, sí, muchas veces genera bastante miedo este fenómeno. ¿Por qué? Porque imagínense, uno está en pleno día, un día normal, y de repente se oscurece todo. Es muy interesante porque incluso en los animales hay diferentes tipos de comportamiento. Hay perros que llegan, se duermen o buscan se ponen inquietos, se estresan, los gatos también. Los pájaros empiezan también a anidar o buscar el lugar en donde también pasan la noche. Y también, por ejemplo, los Homo sapiens dicen estos sonidos de wow. Este es el tipo de sonidos que se pueden escuchar. Pero imagínense esta parte en donde se oscurece todo. Y tú estás a pleno día, a plena luz, mediodía, en plena mañana, que en este caso va a ser antes de mediodía. Eh, para gente que esta gente que no llega a conocer tal cual el fenómeno, les sorprende, les llega de sorpresa y entonces, pues sí les choquea un poco. Por eso es esta visión más apocalíptica que ellos tienen. Lo más recomendable sería, pues, buscar información, tranquilizar un poco. Si ustedes conocen a alguien que se pueda alterar por este tipo de fenómenos, invitarlos o pasarles esta información para que puedan mantener la calma y disfrutar, porque al final de cuentas es un gran fenómeno con el que nosotros vamos a poder disfrutarlo, vamos a poder vivirlo, vamos a poder estar presentes en esto. Y la otra pregunta, ¿qué actividades se van a hacer? Pues justo en los pilares vamos a tener el armado de este tipo de cajas de observación indirecta, en donde nosotros vamos a poder verlo a través de este agujerito y la luz va a pasar aquí, se va a proyectar en el fondo de la caja y vamos a poder ver el eclipse sin riesgos, sin tantos problemas y de una manera muy sencilla. Estas son algunas de las actividades que vamos a tener en cada uno de los pilares. Así es. También preguntas aquí en el foro, ¿quién gusta? Tenemos una. ¿Dónde más? ¿No? Y ahí al lado. Perfecto. Sí, adelante. Sí, bueno. Que no, Sí, bueno. que no funciona.
Le dan otro. Bueno, sí, soy el licenciado Raúl Cavazos y bueno, quería preguntarles cuánto tiempo es en la Ciudad de México, el tiempo que aproximadamente va a ser oscurecimiento, si va a ser oscurecimiento parcial o total. Si no mal recuerdo, en alguna ocasión, no recuerdo qué año fue, se veía el halo del anillo alrededor con el diamante, ¿no? Bueno, la luz, ¿no? Y aunque, bueno, ya diste las especificaciones de que hay que tener cuidado y demás, sí quisiera yo saber, como me gusta la fotografía, si tú, alguien más sabe o conoce o nos pudiera sugerir cómo poder tomar una foto sin correr el riesgo, claro, uno. No lo vería yo por el visor, obviamente, eso sería por pantalla, ¿no? Para también prever y evitar algún accidente ocular. Y bueno, nada más les comparto, que cuando fue aquel eclipse que percibí, no me acuerdo en qué año fue antes del 2000, si no me recuerdo, tenía yo un halcón y tenía un Cocker Spaniel. Y de repente el perrito entró en un pánico tremendo, en correr por todos lados. Inmediatamente el ave agachó la cabeza totalmente a dormir, pero con el espanto del perro se alertó en el momento que ya había dejado de pasar el oscurecimiento del eclipse. Inmediatamente se le abalanzó al perro. O sea, la verdad es de que yo estaba bien asustado por los dos, ¿no? Pues ya con cuidado tuve que quitar todo, pero al menos esa vez sí percibí ese fenómeno en los animales porque los teníamos en casa. El halcón estaba en su percha, estaba ahí seguro, pero bueno, fue un descuido del perro por ahí, lo que fuera, o mío, por dicho, no haberlo previsto. Y muchas gracias. Y también me encantaría, no sé si ustedes, oponentes, ya ¿sí? ¿Se oye? Que pudieran pues comentar más de la cuestión histórica, tradicional, mística de los eclipses, porque aunque hay quienes son totalmente escépticos y que dicen que no hay, ¿no? Yo creo que así como se altera en el ambiente, en las mareas, en los animales, no es la excepción con el ser humano, ¿no? Y los fenómenos que a veces pueden ser perceptibles o a veces no. Gracias. Ok, muchas gracias también por tu duda. Para contestar desde puntualmente, el eclipse que mencionas que ocurrió en la Ciudad de México fue en 1991. Ahí sí pudimos observar en la Ciudad de México un eclipse total. Aquí sí pudimos ver esta umbra, o sea, se oscureció completamente. En este caso, vamos a tener una penumbra. Eso quiere decir que va a haber un oscurecimiento, pero no va a ser completamente de noche. Vamos a tener todavía cierto tipo de luz, pero sí vamos a notar que se oscurece. Va a haber un porcentaje de oscurecimiento, pero no va a ser total como en las ciudades de Mazatlán o de Torreón. Ahora lo que me mencionas, estos filtros para cámara o de qué manera podrías fotografiar este fenómeno. Hay incluso tiendas de fotografía que venden estos filtros o tiendas en donde venden los telescopios, venden estos también filtros. Tiene que ser certificación con filtro solar. Y recuerden también, el filtro va en la parte superior, va en la parte de donde va el lente, no va antes del visor, no va en esta parte, porque en este caso no nos funcionaría. Necesitamos estos filtros para simplemente no tener problemas ni con nuestra vista ni con nuestro equipo. Porque al igual que nuestro ojo, las lentes son muy sensibles y podríamos dañar nuestro equipo. Muchas gracias. Este tipo de filtros son los que nosotros nos podemos conseguir en las tiendas de fotografía, ¿no? Bueno, ajá. Hay variantes, pero tienen, dependiendo la marca de la cámara y el equipo que vayamos a ocupar, si es profesional, semiprofesional o si es para si lo queremos para para nuestro celular, incluso podríamos comprar
nuestros lentes y ponerlos encima de nuestra cámara del celular y tomar la foto con el lente, con el lente con el que nosotros estamos observando. Ujú. Sí, sí, y igual, pues como traen estos lentes, esta certificación, podríamos verlo, pero recuerden, no más de 10 segundos, no más de que 15 segundos por máximo, porque ver el eclipse de una manera directa daña nuestra vista. Perfecto, muchas gracias, compañero. Tenemos aquí más comentarios vía Facebook. Virginia nos dice, buenas tardes, soy Virginia, Tecpan Flores, tallerista de huertos urbanos de Pilares San Marcos, Xochimilco. Muchas gracias por la información para transmitir a nuestros usuarios. Saludos allá en Gracias, Xochimilco. saludos. Jack Zombies comenta, saludos a mi profe Javier, que siempre ve el en vivo de Pilares. Muy bien. Y también comunidad Tixla, saludos desde Pilares Tixla y Pilares Centenario. Los mitos que corresponden a la cosmogonía y pensamiento de diferentes culturas milenarias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. ¿Tenemos más preguntitas? ¿Una más? Gracias. Gracias. Pues yo me quedé en la obsidiana Ujú. y en aparte de lo otro, ¿no? Pero sí me fue inquietante. Eh, Bajo la consigna o la invitación al ejercicio de imaginen, efectivamente, ¿no? Como artefactos hechos de ese material. Ignoro si hoy haya algo así en las curiosidades o alguien por ahí. Sin embargo, aún y que efectivamente las tecnologías siguen modificándose, entiendo y si no corrígeme, o entendí y si no corrígeme, que mencionaste como la obsidiana era el material que se ocupaba, sin embargo, no lo recomiendo. Así Ajá, es. entonces, Ok. Bueno, más que nada, o sea, la obsidiana sí filtra la luz del sol, pero aquí el problema es el grosor de la obsidiana, porque en ese entonces ellos ocupaban, pues, pedazos un poco gruesos o no tanto, y variaba. Este grosor hacía que la luz se filtraba más o menos. Es como si tuviéramos uno de estos cristales, mm, entre más grande sea el grosor, filtra un poquito más, pero para conocer un filtro exacto, es un poco difícil, así a simple vista o de simple manera. Por eso no se recomienda tanto. Más bien no se recomienda, porque no filtra de una manera este, eh, con una buena calidad la luz. Recordemos también que la luz pues viaja en este espectro de ondas, entonces no filtra de una manera como lo filtra estos lentes. Ellos lo hacían porque era lo que tenían en su entorno, era lo que ellos tenían al menos para poder ver y observar durante unos momentos. Notaban que sí se aminoraban estos daños que tenían, pero no se recomienda, más que nada por el tipo de grosor que tiene, que puede tener nuestra obsidiana. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Pues bueno, ya es tiempo de despedir a este hermoso público, también a los que nos ven en redes sociales, en Facebook. Muchas gracias por su compañía, por estar aquí. También al Centro Cultural Social aquí de Carlos Monsiváis. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. También le voy a pasar la palabra al arquitecto Javier antes de que terminemos. Perdón. Y también los invito el lunes a las 10 de la mañana, acérquense a cualquiera de sus pilares, vamos a crear, bueno, toda esta semana vamos a estar creando estas cajitas oscuras. Se acercan, ya sea que lleguen con su cajita, hoy les proporcionamos una.
para que el día lunes, desde las 10 de la mañana, podamos visualizar el eclipse con ellas, ¿vale? Y muchas gracias. Gracias, Monse. Muchísimas gracias. Démosles un aplauso a esta gran presentación de nuestros jóvenes científicos de Pilares, que estamos bien orgullosas y orgullosos de ellos. Por eso me mandan, ya 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 mandan, ya me mandan, ya me mandan, ya me mandan.